En el corazón del próspero Monterrey de 1890, una ciudad henchida de progreso industrial y aspiraciones porfirianas, se erigía el restaurante La Providencia. No era un simple local, sino el epicentro de la alta sociedad, un santuario de opulencia donde el aire estaba impregnado por una mezcla embriagadora de vino caro, el humo selecto de puros cubanos y el murmullo satisfecho de las familias más acaudaladas. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en la cubertería de plata, en las copas finas y en las joyas de las damas que reían con delicadeza, ajenas a la miseria que se agazapaba en las calles de fuera. Cada noche, Elías, el hermano mayor y anfitrión impecable, se movía entre las mesas con una sonrisa afable y una palabra cortés para cada comensal. Su presencia era un bálsamo, la encarnación de la caridad y el éxito, un pilar de una comunidad que celebraba su propia virtud mientras cenaba. Esa noche, como tantas otras, Elías se situó en el centro del salón para ofrecer su habitual discurso. Su voz, cálida y resonante, acalló el tintineo de los cubiertos y llenó el espacio con una solemnidad ensayada. Habló de la piedad, del deber cristiano de socorrer al desamparado, de cómo la prosperidad de la que todos gozaban en esa sala conllevaba una responsabilidad sagrada hacia los menos afortunados. Mencionó su modesta obra, el albergue contiguo donde, según él, ofrecía un techo y un plato caliente a los olvidados de la ciudad. Los comensales, con los estómagos llenos y las conciencias tranquilas, aplaudieron con fervor. Admiraban a aquel hombre que no solo les ofrecía los manjares más exquisitos, sino que además les permitía sentirse partícipes de una noble causa. Elías era el rostro de la benevolencia, un espejo en el que la élite de Monterrey veía reflejada su propia imagen idealizada, sin la más mínima sospecha del nefasto pacto que alimentaba su lujo. Y entonces, el personal de servicio comenzaba a desfilar desde la cocina, portando el motivo principal de la fama de La Providencia, el estofado de la casa. El plato llegaba a la mesa humeante, despidiendo un aroma profundo y complejo, una sinfonía de especias exóticas y hierbas secretas que prometía una experiencia culinaria sin parangón. La carne, de un color oscuro y una textura increíblemente tierna, se deshacía al simple contacto con el tenedor. Su sabor era indescriptible, rico y potente, con un matiz dulzón que nadie lograba identificar, pero que resultaba absolutamente adictivo. Era la comidilla de la ciudad, el secreto mejor guardado de la gastronomía local. Los comensales elogiaban a Mateo, el misterioso hermano menor que nunca salía de la cocina, considerándolo un genio culinario. Nadie cuestionaba el origen de aquella carne tan singular. En una era de abundancia, la curiosidad era un lujo innecesario frente al placer inmediato y abrumador que ofrecía cada bocado. Pero mientras en el salón se celebraba el triunfo del sabor, la realidad se descomponía a pocos metros de distancia, en una callejuela trasera sin nombre. El corte es abrupto, como el filo de un cuchillo. La luz dorada de los candelabros es reemplazada por una oscuridad casi total, apenas violada por la luz enfermiza de un lejano farol de gas. La música de piano se ahoga bajo el implacable golpeteo de una lluvia fría que convierte el suelo de tierra en un lodazal infecto. Aquí, el aire no huele a especias ni a vino, sino al hedor agrio de los desperdicios, a la humedad que se aferra a los muros de ladrillo y a una desesperación tan densa que casi se puede palpar. Es el reverso exacto del mundo que existe al otro lado de la pared, un universo paralelo de olvido y podredumbre, donde las reglas de la sociedad civilizada no tienen ninguna validez. Un escenario perfecto para la caza. De las sombras de la cocina emerge una figura corpulenta y taciturna. Es Mateo, el genio invisible. Su delantal, inmaculadamente blanco en el salón, aquí parece manchado por la penumbra. No ofrece discursos ni sonrisas. Su lenguaje es la acción directa. Ante él, acurrucado contra la pared para protegerse inútilmente de la lluvia, tiembla un hombre. Es uno de los muchos mendigos de Monterrey. Un rostro anónimo marcado por el hambre y el frío, con la mirada perdida de quien ha renunciado a toda esperanza. Mateo se acerca sin decir apenas una palabra.
Solo un murmullo grave que promete sopa caliente y un lugar seco donde pasar la noche. Para el desamparado, esa promesa es un milagro, una luz divina en la más profunda de las oscuridades. No ve al carnicero, solo al Salvador. Extiende una mano temblorosa y se deja guiar hacia una pesada puerta de madera en la parte trasera del edificio. La puerta trasera de la Providencia no se abría hacia una despensa o un almacén, se abría hacia el silencio. Al cerrarse, no producía el sonido hueco de la madera contra el marco, sino el chasquido metálico, pesado y definitivo, de un cerrojo de hierro al deslizarse en su lugar. Un sonido que sellaba un destino, que marcaba el final de una historia anónima y el comienzo de un proceso meticuloso. Tras esa puerta, la promesa de sopa caliente se desvanecía en un aire viciado, cargado con el olor a lejía, a hierro y a algo más. Un dulzor cárnico y rancio que se adhería a la garganta. El mendigo, recién acogido, cruzaba un umbral del que nadie, absolutamente nadie, había sido visto regresar jamás. La caridad de los hermanos tenía una condición irrevocable, un pago que se realizaba no con gratitud, sino con la propia carne, en el altar de su macabro secreto industrial. Hoy, en el solar donde una vez se alzó el infame restaurante, se dice que la tierra está maldita y que nada vuelve a crecer. Los vecinos murmuran que, en las noches más silenciosas, cuando el ruido de la ciudad moderna se apaga, todavía se puede oír el lamento lejano de los hambrientos, un eco perpetuo de las almas que buscaron refugio y encontraron su fin. La leyenda es una cicatriz en la memoria de Monterrey, y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, dinos en los comentarios desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que nos escuchas. Con tu presencia registrada en este archivo, regresemos a aquel Monterrey de 1890 y descubramos cómo la primera grieta comenzó a mostrar el horror que se escondía tras la fachada de la piedad. El sargento Ismael Ramírez era una anomalía en el cuerpo de policía de Monterrey. Con apenas 25 años y una rectitud casi anacrónica, su mirada no se había endurecido aún con el cinismo que cubría a sus veteranos colegas como una capa de hollín. Trasladado desde una comarca rural, todavía se asombraba de la escala de la miseria urbana, una marea de humanidad despojada que la ciudad industrial prefería ignorar. En sus rondas nocturnas, no veía solo una estadística de pobreza, sino los rostros individuales de los olvidados. Caminaba por las calles empedradas no como un guardián del orden de los ricos, sino como un testigo silencioso de un mundo que se desmoronaba en las sombras de las nuevas y orgullosas fábricas de acero. Su empatía, considerada por sus superiores una debilidad, sería la única herramienta capaz de percibir el patrón insidioso que comenzaba a tejerse en el tejido social de la ciudad, una herida que supuraba justo debajo de la superficie dorada. Cada noche, su ruta lo llevaba a pasar junto a la esquina de la calle Suazúa, donde se apostaba un anciano conocido por todos como el Coronel. Era un veterano de la intervención francesa, o eso contaba él, un hombre cuya historia estaba grabada en la madera de su pierna ortopédica y en la red de cicatrices que surcaban su rostro curtido. A pesar de su condición, mantenía una dignidad feroz, siempre erguido, con una pequeña y deslucida medalla de plata prendida en la solapa de su raído abrigo. Ramírez solía detenerse a charlar con él, escuchando relatos de batallas lejanas que sonaban más a delirios febriles que a recuerdos. El sargento le ofrecía un cigarro, y el humo se mezclaba con el vaho de sus alientos en el aire helado de la noche. Era un pequeño ritual de humanidad, un reconocimiento mutuo en un entorno diseñado para el anonimato y el desprecio. Nadie más en la ciudad parecía recordar a los hombres que habían sangrado por la nación. Una mañana de martes, la esquina estaba vacía. El sargento Ramírez notó la ausencia de inmediato. Era como un silencio donde antes había una voz rasposa, un hueco en el paisaje urbano al que se había acostumbrado. El pequeño cajón de madera sobre el que el coronel se sentaba había desaparecido, y el suelo estaba barrido, como si una mano invisible hubiera querido borrar cualquier rastro de su existencia. No había señales de violencia, ni un altercado que hubiera sido reportado.
Simplemente se había evaporado. Ramírez preguntó a los otros mendigos que se acurrucaban en los portales cercanos, pero sus respuestas fueron encogimientos de hombros y miradas vacías. La indiferencia era el lenguaje de la supervivencia en esas calles, donde la desaparición de uno de los suyos era un hecho tan natural y predecible como la salida del sol. La vida era barata, y la memoria, un lujo que pocos podían permitirse. Fue un hombre sin dientes, envuelto en periódicos para combatir el frío, quien le dio la primera pista, aunque la ofreció sin ninguna sospecha. «Seguro que tuvo suerte, sargento», musitó con la voz quebrada. «Dicen que los hermanos de la Providencia lo acogieron. Le habrán dado una cama caliente y un buen plato de estofado». La frase fue pronunciada como una bendición, un final feliz para una vida de penurias. Para los desamparados de Monterrey, el albergue de los hermanos Elías y Mateo era un mito, un paraíso terrenal del que se hablaba en susurros esperanzados. Se decía que allí la caridad era real y la comida abundante. Ramírez asintió, queriendo creer en ese acto de bondad, pero una extraña inquietud comenzó a asentarse en su estómago. La idea de que el coronel, un hombre orgulloso hasta la médula, hubiera aceptado la caridad de forma tan repentina y sin despedirse, no encajaba en el retrato que se había formado de él. La inquietud del sargento se convirtió en una alarma sorda apenas una semana después. Una joven mujer, cuyo rostro aniñado contrastaba con la desesperación de su mirada, también desapareció. Solía pedir limosna cerca del mercado, siempre con un bebé envuelto en un rebozo sucio, un pequeño bulto silencioso que apenas se movía. Ramírez la había visto la tarde anterior, susurrando una canción de cuna a su hijo mientras la gente pasaba a su lado con una estudiada indiferencia. Al día siguiente, su lugar estaba ocupado por otro rostro anónimo de la miseria. Al preguntar por ella, la respuesta fue casi un eco de la anterior. La vieron hablando con don Elías. Seguro que la llevó a su refugio para que el niño no pasara frío. De nuevo, la misma explicación, la misma fe ciega en la benevolencia de los hermanos restauranteros. Pero para Ramírez, dos desapariciones tan seguidas, vinculadas al mismo nombre, ya no sonaban a coincidencia. El patrón comenzaba a tomar una forma macabra en la mente del joven oficial. No se trataba de desapariciones aleatorias en una ciudad grande y a menudo cruel. Eran sistemáticas, precisas, afectaban a los más vulnerables, a aquellos cuya ausencia nadie reclamaría, cuya existencia apenas dejaba una marca en el mundo. Eran los invisibles, los que la sociedad porfiriana había decidido que no existían. El sargento Ramírez comenzó a observar el restaurante La Providencia desde la distancia durante sus rondas. Veía los carruajes de lujo detenerse frente a la entrada, a las damas con sus vestidos de seda y a los caballeros con sus sombreros de copa descender para disfrutar de una velada de opulencia. La música de piano se escapaba por las ventanas, una melodía alegre que parecía burlarse de la oscuridad que la rodeaba. La fachada del edificio era impecable, un monumento al éxito y la respetabilidad. Dentro de su mente, las dos realidades de Monterrey colisionaban violentamente. Por un lado, estaba el mundo de Elías, el filántropo celebrado, el hombre que hablaba de piedad cristiana mientras servía los manjares más exquisitos. Un mundo de luz, orden y prosperidad. Por otro, estaba el mundo de el coronel y la joven madre, un reino de sombras, hambre y olvido. Y en el centro, conectando ambos universos, estaba la Providencia, actuando como un puente, como un punto de tránsito. Pero el tráfico, se dio cuenta Ramírez con un escalofrío, parecía fluir en una sola dirección. La gente entraba en la órbita de los hermanos, atraída por la promesa de salvación, y luego, simplemente, dejaba de existir. La caridad se había convertido en un agujero negro que devoraba a los más desdichados sin dejar rastro alguno. Ramírez consultó los registros del precinto. Durante el último año, docenas de personas sin hogar habían sido reportadas como desaparecidas, pero todos los casos habían sido archivados por falta de pistas o de interés. Eran notas a pie de página en la crónica de la ciudad, fantasmas estadísticos. Sin embargo, al trazar las últimas ubicaciones conocidas en un mapa, un patrón geográfico emergió con una claridad aterradora.
La gran mayoría de las desapariciones se concentraban en un radio de no más de 10 manzanas alrededor de La Providencia. Era una telaraña, y el aclamado restaurante era la araña que esperaba pacientemente en el centro. Sus colegas se rieron cuando les expuso su incipiente teoría. Acusar a los hermanos más respetados de la ciudad era absurdo, una fantasía de novato. Le aconsejaron que se centrara en los delitos reales, en los robos y las peleas de borrachos, pero la duda, una vez plantada, había echado raíces profundas en la conciencia del sargento. La imagen de la medalla de plata de El Coronel y el murmullo de la canción de cuna de la joven madre lo perseguían en sus sueños. Sentía el peso de esas ausencias como una responsabilidad personal. No podía ignorar la terrible simetría de la situación. La élite de Monterrey se deleitaba con el estofado más famoso de la región, mientras que, a pocos metros de sus mesas, las personas que esa misma élite despreciaba se desvanecían en el aire. La opulencia de unos parecía estar directamente conectada con la aniquilación de otros, en una ecuación perversa que aún no lograba comprender del todo. Sabía que estaba solo en esto, que se enfrentaba a un enemigo con un poder e influencia inmensos, protegido por una reputación intachable. Aquella noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Monterrey, Ismael Ramírez se detuvo frente a la callejuela trasera del restaurante. El olor a basura húmeda se mezclaba con un aroma peculiar que se filtraba desde la cocina. Un olor rico, especiado y vagamente dulzón. Era el famoso perfume del estofado de la casa, el mismo que hacía la boca agua a los burgueses. Pero para Ramírez, en ese momento, aquel aroma ya no era apetitoso. Se había vuelto denso, pesado, casi nauseabundo, como el hedor de un secreto demasiado bien guardado. Tomó una decisión. No importaba si sus superiores lo consideraban una locura. No descansaría hasta descubrir qué se cocinaba realmente en las entrañas de La Providencia. La normalidad se había roto para siempre, y bajo su superficie presentía un horror de proporciones insondables esperando a ser desenterrado. La lluvia, en Monterrey, no limpiaba. Era una cómplice de la miseria, un velo líquido que acentuaba la podredumbre y convertía las callejuelas sin pavimentar en ciénagas traicioneras. En este ecosistema de supervivencia se movía un niño al que todos llamaban el Chato, un superviviente de no más de 10 años cuya edad real se había perdido en el mismo olvido que su apellido. Su amistad con El Coronel había sido un ancla en su precaria existencia. El viejo veterano no solo compartía con él los mendrugos de pan que conseguía, sino también historias de un México de honor y batallas que, para el niño, sonaban a leyendas de gigantes. La ausencia del anciano había dejado un silencio áspero en el mundo del Chato, una herida invisible que el resto de la ciudad era incapaz de percibir. Era una ausencia que pesaba más que el hambre, y el niño la cargaba mientras buscaba entre los despojos de los ricos. La rutina del Chato era un mapa de olores y oportunidades trazado en la parte trasera de la ciudad opulenta. Conocía los horarios de cada cocina, sabía qué días los panaderos desechaban el pan del día anterior y qué restaurantes arrojaban los restos más sustanciosos. La callejuela de La Providencia era, paradójicamente, el territorio más peligroso y prometedor. El hedor de los cubos de basura, una mezcla agria de vegetales en descomposición y grasa rancia, se batía en duelo con el aroma casi celestial que emanaba de los respiraderos de la cocina. Ese olor, el del famoso estofado, era una tortura y una promesa. Mientras los comensales se deleitaban dentro, el Chato hurgaba en el fango, buscando algo que le permitiera sobrevivir una noche más, ajeno a la perversa conexión que existía entre el festín del interior y el vacío que sentía en el estómago y en el alma. Fue entonces cuando sus dedos, pequeños y encallecidos, rozaron algo anómalo entre la basura orgánica y el lodo espeso. No era la textura blanda de un desecho, ni la aspereza de una piedra. Era un objeto metálico, frío y con un relieve definido. Con la curiosidad superando momentáneamente su cautela, lo extrajo del fango. La lluvia débil lavó parte de la suciedad, revelando un brillo opaco de plata. No era una moneda. Era un disco irregular, con un pequeño lazo en la parte superior.
El corazón del chato dio un vuelco violento, un tamborileo de pánico en su pecho menudo. Frotó el objeto contra la manga de su camisa raída y la imagen se hizo nítida bajo la luz enfermiza de un farol distante, un águila devorando a una serpiente. Era la medalla de el coronel. Un frío que no era el de la lluvia recorrió la espina dorsal del niño. El coronel jamás se habría desprendido de ella. Era su único tesoro, el último vestigio tangible de su identidad, de su historia, de su valor. La llevaba prendida al pecho como si fuera una extensión de su propio cuerpo, un amuleto contra el olvido total. Encontrar esa medalla allí, arrojada entre los desperdicios del restaurante donde supuestamente había encontrado refugio, era una contradicción monstruosa. La narrativa de la caridad, la historia del buen samaritano Elías acogiendo al desamparado, se hizo añicos en un instante. La medalla no hablaba de salvación, sino de un final violento y deshonroso. Hablaba de despojo. El miedo, un sabor metálico y conocido, inundó la boca del chato, pero esta vez era un miedo diferente, más oscuro y profundo. Sabía que no podía quedarse con ella, ni tampoco volver a enterrarla en el lodo. El secreto le quemaba en la palma de la mano. Solo había una persona en toda la ciudad que podría entenderlo, que podría ver lo que él veía: el sargento Ismael Ramírez. A diferencia del resto de los uniformados, que los miraban con desprecio o, peor aún, con absoluta indiferencia, Ramírez los veía. Se detenía a hablar con el coronel, le preguntaba su nombre, escuchaba sus historias, le había ofrecido un cigarro, un gesto de igualdad que para los invisibles de Monterrey era tan valioso como un tesoro. Acercarse a un policía era un riesgo inmenso para un niño de la calle, una violación a la primera regla de la supervivencia. Pero el rostro del viejo veterano, con su dignidad intacta, se impuso sobre el miedo. Debía hacerlo. Por él, encontró al sargento Ramírez al final de su ronda, su silueta alta y solitaria recortada contra la bruma de la noche. El chato se acercó con sigilo, como un animal delator que teme asustar a su única esperanza. No dijo nada al principio, simplemente se paró frente a él, temblando por el frío y el terror. Ramírez lo reconoció, frunciendo ligeramente el ceño, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. El niño, sin atreverse a levantar la vista, extendió su mano sucia y la abrió lentamente. En el centro de su palma, la medalla de plata brillaba con una luz acusadora. «Es del coronel», susurró el niño, su voz apenas un hilo roto por la emoción. La encontré atrás, en la basura de la Providencia. Cada palabra era una sentencia, una acusación formal que colgaba, pesada e irrefutable, en el aire húmedo de la noche. El sargento tomó el objeto. El metal estaba frío, pero en su mano se sentía como un carbón ardiente. Era la pieza que faltaba, la prueba física que transformaba sus inquietudes en una certeza aterradora. Limpió los últimos restos de barro con su pulgar, y los detalles del grabado militar confirmaron su identidad sin lugar a dudas. Era la misma medalla que había visto cientos de veces sobre el pecho del veterano. Su presencia en aquel lugar era una aberración, una nota discordante en la sinfonía de respetabilidad que rodeaba a los hermanos. La historia de la caridad se desmoronaba para revelar una estructura mucho más siniestra. El objeto que sostenía no era solo un pedazo de plata, era el testamento mudo de un hombre desaparecido, un grito de auxilio desde más allá de la tumba. La implicación de su ubicación era lo que helaba la sangre. No estaba en una casa de empeños, ni perdida en medio de la calle. Estaba semienterrada en el fango junto a los cubos de basura del restaurante, como si hubiera sido arrancada y desechada, o como si se hubiera caído durante una lucha desesperada en la oscuridad. La narrativa oficial, la de un anciano aceptando con gratitud un techo y comida caliente, no dejaba espacio para una medalla abandonada entre los desperdicios. Este pequeño disco de plata refutaba la fachada de benevolencia con una elocuencia brutal. Era la primera grieta tangible en el muro de respetabilidad que protegía a Elías y Mateo, una fisura por la que comenzaba a filtrarse el hedor inconfundible de la verdad, una verdad que Ismael Ramírez ahora se sentía obligado a desenterrar. En ese instante,
El sargento comprendió la magnitud del abismo al que estaba a punto de asomarse. Acusar a los hermanos, los filántropos más queridos de la élite de Monterrey, basándose en el testimonio de un niño de la calle y una medalla encontrada en la basura, era una locura. Era un acto de suicidio profesional y, posiblemente, personal. Elías tenía amigos poderosos, una influencia que se extendía por todos los estratos de la sociedad, desde el ayuntamiento hasta la jefatura de policía. Enfrentarse a él era desafiar al sistema mismo que le pagaba el sueldo. La medalla en su mano se convirtió en el símbolo de una elección imposible: cumplir con su deber y arriesgarlo todo, o cerrar el puño, guardar el secreto y permitir que la oscuridad siguiera devorando a los olvidados. Mientras el chato se escabullía de nuevo en las sombras, Ismael Ramírez se quedó inmóvil en medio de la calle desierta, con la medalla fría apretada en su puño. Levantó la vista hacia la fachada iluminada de La Providencia. Podía oír los ecos de la música de piano y las risas amortiguadas de los comensales, un sonido obsceno en la quietud de la noche. El contraste entre la opulencia del interior y la verdad sucia que sostenía en su mano era nauseabundo. La normalidad se había fracturado de forma irrevocable. Ya no era un observador pasivo de una serie de coincidencias inquietantes. El niño le había entregado no solo una prueba, sino una responsabilidad. La sospecha se había convertido en una obligación. La investigación, oficial o no, había comenzado, y él sería el único que la llevaría a cabo. Con la medalla de plata del coronel como un talismán helado en el bolsillo, el sargento Ismael Ramírez dio comienzo a una investigación que no existiría en ningún registro oficial. Operaba en las sombras, utilizando sus horas libres y su conocimiento de la burocracia para desenterrar una verdad que intuía monstruosa. Su primera parada fueron los archivos municipales, un lugar silencioso donde el polvo de décadas cubría los registros de una ciudad en plena expansión. Buscó cualquier documento, cualquier permiso o licencia que acreditara la existencia de un albergue La Providencia, gestionado por los hermanos Elías y Mateo. Revisó los libros de beneficencia, los registros de sanidad y las actas del ayuntamiento. El resultado fue un vacío absoluto. La aclamada obra de caridad de los hermanos, el refugio del que todos los mendigos hablaban con esperanza, no existía sobre el papel. Era un fantasma legal, una entidad que solo vivía en la palabra de su supuesto benefactor. La inexistencia de un registro formal era, en sí misma, una pieza clave del rompecabezas. Un albergue legítimo habría dejado un rastro de papel, inspecciones sanitarias, donaciones registradas, listas de acogidos. La ausencia total de burocracia sugería que la operación se mantenía deliberadamente fuera de cualquier escrutinio. Ramírez comprendió que esta invisibilidad administrativa era la primera capa de protección del macabro sistema. Si nadie registraba oficialmente la entrada de los desamparados, nadie se vería en la obligación de registrar su salida. Eran borrados de la memoria colectiva antes incluso de cruzar el umbral de la puerta trasera. La caridad de Elías no era solo una fachada, era una anomalía burocrática diseñada para crear un agujero negro en el tejido social. Un punto ciego donde la vida humana podía ser anulada sin consecuencias ni preguntas incómodas. Su siguiente paso lo llevó a sumergirse en la subcultura de los desheredados de Monterrey. Durante días, caminó por los mismos callejones y durmió en los mismos portales, no como un oficial de policía, sino como una sombra que escucha. Aprendió a descifrar los códigos no escritos de la calle, a entender el flujo de rumores que servían como único periódico para los olvidados. Las historias sobre La Providencia eran consistentes. Don Elías, el hombre santo, aparecía siempre en los momentos de mayor desesperación, ofreciendo una sopa caliente y una promesa de redención. Las descripciones de sus víctimas potenciales emergieron con una claridad escalofriante. Siempre elegía a los más aislados: el veterano sin familia, la madre soltera repudiada, el enfermo sin nadie que preguntara por él. Era una selección metódica, casi científica, de aquellos cuya desaparición no dejaría ninguna onda expansiva. La búsqueda de un testigo directo se convirtió en una obsesión. Un fantasma no puede testificar, y las víctimas de los hermanos se habían convertido precisamente en eso.
Necesitaba a alguien que hubiera trabajado en la Providencia y que hubiera salido de allí con sus dudas intactas. Revisó los registros de empleo de la ciudad, buscando nombres vinculados al restaurante, pero la mayoría de los empleados eran leales y bien pagados, parte de una familia corporativa construida sobre el silencio. Sin embargo, encontró una anomalía: un joven llamado Pascual Soler, que había trabajado como lavaplatos durante solo 3 semanas antes de renunciar sin previo aviso y sin recoger su último salario. Un comportamiento tan inusual en un entorno de pobreza extrema era una bandera roja, una señal de que Pascual había visto algo que valoraba más que el dinero, su propia vida y su cordura. Encontrar a Pascual Soler fue como buscar una aguja en un pajar de miseria. Ramírez siguió su rastro a través de una serie de trabajos mal pagados hasta dar con él en una curtiduría en los arrabales de la ciudad. El lugar apestaba a productos químicos y a muerte animal, un hedor que, sin embargo, parecía no ser suficiente para borrar los recuerdos de Pascual. El ex lavaplatos era un hombre consumido por el miedo, con la mirada huidiza de un animal acosado. Al principio, negó haber trabajado en la Providencia, su cuerpo temblando visiblemente ante la simple mención del nombre. Ramírez, con una paciencia infinita, no lo presionó. En su lugar, le habló del coronel, de la joven madre, de los otros desaparecidos. Finalmente, sacó la medalla de plata y la colocó sobre la mesa entre ellos. El brillo del metal pareció romper el hechizo del terror que atenazaba a Pascual. El testimonio del joven comenzó como un torrente incontenible, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir. Describió la cocina de la Providencia como un reino dividido. En la parte superior reinaba un orden impecable, una coreografía de eficiencia donde se preparaban los manjares para el salón, pero todo el personal operaba bajo una regla de hierro, una ley no escrita pero impuesta con una severidad aterradora por el taciturno Mateo: la prohibición absoluta de acceder al sótano. La puerta que conducía a las profundidades del edificio no era una simple puerta de almacén, era una construcción de madera maciza reforzada con hierro, cerrada con un cerrojo industrial que solo Mateo podía abrir. Era una frontera infranqueable entre dos mundos, y la curiosidad era castigada no con el despido, sino con una mirada que prometía algo mucho peor. Pascual describió el aura de Mateo como la de un carnicero en su matadero personal. El hermano menor rara vez hablaba, se comunicaba a través de gruñidos y gestos bruscos. Su fuerza era legendaria entre el personal. Lo habían visto descargar él solo un carro entero de sacos de grano, y sus manos, enormes y callosas, parecían capaces de romper huesos con la misma facilidad con la que despiezaban un animal. Pero lo más perturbador era su total falta de emoción. Sus ojos, pequeños y hundidos en su rostro corpulento, estaban vacíos, desprovistos de cualquier chispa de humanidad. Observaba a los mendigos que Elías traía a la cocina con la misma mirada con la que un granjero evalúa a su ganado antes de la matanza, una mirada de cálculo, de valoración de la materia prima. El ex lavaplatos relató los detalles sensoriales que lo atormentaban en sus pesadillas. Habló de los olores que se filtraban por debajo de la puerta del sótano, especialmente por la noche. No era el olor familiar de la comida en mal estado, sino una mezcla nauseabunda. Había un olor químico, agudo y limpio como el de la lejía, que luchaba por enmascarar otro aroma, un dulzor pesado, cárnico y ligeramente ferroso, como el de la sangre vieja. También estaban los sonidos. A altas horas de la madrugada, mucho después de que los últimos comensales se hubieran marchado y la cocina estuviera en silencio, a veces se oía un ruido sordo y rítmico procedente del sótano, un golpeteo constante, como el de un hacha pesada contra un bloque de madera maciza, que se prolongaba durante horas en la quietud de la noche. El punto de quiebre para Pascual llegó una noche lluviosa. Estaba vaciando los últimos cubos de basura cuando vio a Mateo arrastrando a un hombre inconsciente, o quizás muerto, hacia la puerta del sótano. No era uno de los mendigos habituales. Este hombre llevaba ropas de mejor calidad, aunque estaban desgarradas y manchadas de sangre. Mateo lo arrastraba por los pies.
su cabeza golpeando contra los adoquines con un sonido húmedo y repugnante. Al ver a Pascual, Mateo se detuvo. No dijo nada. Simplemente lo miró fijamente durante un largo minuto. Una mirada que no contenía una amenaza, sino una promesa. Una promesa de que si Pascual hablaba, o si no desaparecía de inmediato, sería el siguiente en ser arrastrado por ese umbral. A la mañana siguiente, Pascual huyó, dejando atrás su salario y cualquier esperanza de una vida normal. Con el testimonio de Pascual, Ramírez tenía ahora el esqueleto de la verdad, pero seguía siendo la palabra de un aterrorizado lavaplatos contra la de los hombres más venerados de Monterrey. Presentó sus hallazgos de forma extraoficial a su superior, el capitán Bermúdez, un hombre pragmático cuya lealtad estaba con el poder, no con la justicia. El capitán escuchó el relato con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en irritación. Desestimó la historia como los delirios de un muchacho asustado y las fantasías de un sargento novato con demasiada imaginación. Le advirtió severamente que abandonara esa cruzada personal, recordándole que hombres como Elías eran los pilares de la ciudad y que acusarlos, incluso de forma velada, era un suicidio profesional. La amenaza era clara. Estaba solo en esto. La advertencia del capitán Bermúdez no tardó en tener consecuencias. 2 días después, el sargento Ramírez recibió una invitación formal para reunirse con Elías en su despacho privado, situado en el piso superior del restaurante. El contraste entre la opulencia del entorno y la sordidez de su investigación era mareante. El despacho estaba revestido de maderas nobles, con gruesas alfombras persas que ahogaban el sonido de sus pasos. El aire olía a cuero, a tabaco caro y a la riqueza segura de sí misma. Elías lo recibió con su característica sonrisa afable, ofreciéndole una copa de coñac que Ramírez declinó. La cordialidad del anfitrión era una máscara tan fina como el cristal de la copa, y bajo ella, Ramírez pudo percibir el frío reptiliano de un depredador. Elías no perdió el tiempo con rodeos. Con una calma escalofriante, le habló de la importancia de la reputación en una ciudad como Monterrey. Mencionó cómo las calumnias, incluso las susurradas en los callejones más oscuros, podían manchar el buen nombre de hombres dedicados a la obra de Dios. Habló de un joven y prometedor sargento de policía, un hombre de origen humilde que había llegado lejos gracias a su esfuerzo. Sería una verdadera tragedia, continuó Elías mientras pulía sus gafas con un pañuelo de seda, que la carrera de ese joven se viera truncada por perseguir rumores infundados, por molestar a las personas equivocadas. Cada palabra era una caricia y una cuchillada, una demostración de poder tan sutil como inequívoca. No estaba negando las acusaciones, las estaba haciendo irrelevantes. La amenaza se volvió personal y directa cuando Elías, con una familiaridad fingida, preguntó por la salud de la madre de Ramírez, mencionando por su nombre el pequeño pueblo rural del que era originario. «Es un lugar tranquilo», dijo Elías, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Sería una pena que algo perturbara esa paz. En ese momento, la máscara se deslizó por completo. El filántropo desapareció para dar paso al monstruo calculador que había sentido bullir bajo la superficie. Elías le estaba demostrando que su alcance iba mucho más allá de los límites de Monterrey, que podía tocar a sus seres queridos, que el poder que ostentaba no era solo social, sino absoluto. Era un jaque mate, una advertencia final para que retrocediera antes de cruzar un punto de no retorno. Ismael Ramírez salió de aquel despacho con el sabor amargo del miedo en la boca, pero también con una claridad de propósito que nunca antes había sentido. La amenaza de Elías, diseñada para intimidarlo y silenciarlo, había logrado exactamente lo contrario. Había confirmado, más allá de toda duda razonable, la veracidad de sus peores sospechas. Un hombre inocente se habría indignado, habría clamado justicia, habría exigido una investigación formal para limpiar su nombre. Solo un hombre culpable recurriría a la intimidación y a las amenazas veladas contra la familia de un oficial. Elías había cometido un error fatal. Había revelado su verdadera naturaleza,
demostrando que tenía algo inmenso y terrible que ocultar en las profundidades de su aclamado restaurante. La conversación con Elías fue el catalizador final. Ramírez comprendió que el tiempo de la investigación sigilosa había terminado. Elías ahora sabía que estaba siendo observado y no dudaría en usar su vasta influencia para eliminar el problema, ya fuera a través de la destitución, el traslado o algo mucho más definitivo. El sistema no iba a ayudarle. Al contrario, se volvería en su contra para proteger a uno de los suyos. Solo le quedaba una opción, un movimiento desesperado y de alto riesgo: forzar la entrada. Tenía que conseguir una orden judicial por cualquier medio necesario y derribar la puerta del sótano. Tenía que exponer el corazón de las tinieblas a la luz del día, antes de que esa misma oscuridad lo engullera a él y a la verdad para siempre. La decisión estaba tomada. Ya no se trataba de una simple investigación sobre personas desaparecidas. Se había convertido en una batalla personal contra una forma de maldad tan profunda y perversa que desafiaba la comprensión. Una maldad que se vestía con las ropas de la piedad y se alimentaba, literalmente, de la desesperación de los más vulnerables. Mientras caminaba por las calles de Monterrey esa noche, el aroma del famoso estofado que se escapaba de La Providencia ya no le parecía apetitoso. Se había transformado en el hedor de la muerte, en el perfume de un secreto atroz que gritaba desde debajo de la tierra, esperando a que alguien tuviera el valor de desenterrarlo. Y él, Ismael Ramírez, sería ese alguien. El sargento comenzó a redactar la solicitud para una orden de registro, sabiendo que cada palabra debía ser elegida con la precisión de un cirujano. No podía basarse únicamente en el testimonio de Pascual, ni en la medalla encontrada por un niño. Tenía que conectar los puntos de una manera que fuera legalmente irrefutable, incluso para un juez amigo de Elías. Citó el alarmante patrón de desapariciones geolocalizadas, la inexistencia legal del supuesto albergue y la obstrucción a su investigación por parte de los propietarios, que ahora podía enmarcar como una amenaza directa a un agente de la ley. Estaba construyendo un caso sobre cimientos de arena, pero era la única arma que tenía contra un enemigo que parecía controlar la ciudad entera. La noche antes de presentar su solicitud, Ramírez no durmió. Pasó las horas en su pequeña habitación, con la medalla del coronel sobre la mesa, su brillo plateado capturando la escasa luz de la luna. El objeto se había convertido en el epicentro de su misión. Representaba a todas las víctimas anónimas, a todos los rostros que había visto desaparecer en la indiferencia general. No luchaba solo por la justicia abstracta, sino por la memoria concreta de esas vidas borradas. Sentía el peso de sus historias sobre sus hombros, una responsabilidad que lo anclaba y le daba fuerzas. Sabía que la redada, si lograba que se la concedieran, sería el momento decisivo de su vida. O bien destaparía un horror sin precedentes, o bien su carrera y quizás su vida llegarían a un abrupto final. No había término medio. Con la orden judicial convertida en un frágil escudo de papel contra un imperio de influencia, el sargento Ismael Ramírez escogió el momento con la precisión de un cazador. La noche del sábado, cuando La Providencia bullía en su máximo esplendor, cuando la élite de Monterrey se congregaba para celebrar su propia fortuna, ignorante de la fuente que la nutría, Ramírez y un pequeño contingente de oficiales leales, hombres a los que había seleccionado no por su rango, sino por su incorruptibilidad, se apostaron en las sombras de la calle, observando la fachada iluminada como si fuera la entrada a un teatro donde estaba a punto de representarse el último y más sangriento acto. El aroma del estofado flotaba en el aire, una invitación que para ellos se había convertido en una advertencia, el canto de sirena de un monstruo con delantal de lino. La tensión era un nudo en la garganta de cada hombre. Sabían que no estaban a punto de realizar una simple redada, sino de profanar el templo de la alta sociedad. La irrupción fue una disonancia calculada, un acto de violencia legal que desgarró el velo de la opulencia. Las puertas principales se abrieron de golpe, y la estampa de los uniformes grises se recortó contra la luz dorada del salón. El tintineo de la plata sobre la porcelana fue sustituido por el sonido metálico de las botas sobre el mármol y la voz autoritaria de Ramírez ordenando el cese de toda actividad. El caos fue instantáneo.
Las damas ahogaron gritos de sorpresa tras sus abanicos. Los caballeros se pusieron en pie con indignación, sus rostros enrojecidos por el vino y la furia. La música del piano se detuvo con un acorde fallido que quedó suspendido en el aire, el epitafio de una era de feliz ignorancia. En el centro de la tormenta, Elías permanecía inmóvil, su sonrisa de anfitrión congelada en una máscara de incredulidad que rápidamente se cuarteó para revelar una furia helada y reptiliana. La farsa había terminado. Mientras parte de su equipo controlaba a los atónitos comensales, Ramírez, seguido por 2 de sus hombres más robustos, se dirigió sin vacilar hacia la cocina. El personal, pálido y tembloroso, se apartó de su camino como si fuera un espectro. Al fondo, bloqueando el paso hacia la infame puerta del sótano, se encontraba Mateo. No mostraba sorpresa, solo una resignación animal y una ferocidad contenida. Sus enormes manos se cerraron en puños, y en sus ojos vacíos brilló por primera vez una chispa de algo parecido a la emoción, el instinto territorial de una bestia protegiendo su madriguera. No hizo falta un intercambio de palabras. El enfrentamiento fue breve, brutal y primitivo. Mateo luchó con la fuerza desesperada de quien defiende los cimientos de su mundo, pero fue reducido por el peso combinado de los oficiales, su cuerpo cayendo al suelo con un impacto sordo que resonó en toda la cocina. La puerta del sótano era una barrera física y simbólica, un monstruo de madera y hierro que parecía desafiarlos. Era más una compuerta de matadero que la entrada a una bodega. Los cerrojos eran gruesos, industriales, diseñados no para mantener fuera a los ladrones, sino para sellar dentro a los secretos y los gritos. Los hombres de Ramírez usaron una ariete de hierro, y cada golpe contra la madera maciza era un martillazo contra el corazón de la mentira de la providencia. El sonido era ensordecedor, un eco brutal que se mezclaba con los murmullos de pánico del salón. La madera se astilló, el metal gimió bajo la presión implacable, y con un último y estruendoso crujido, la puerta cedió, abriendo un boquete a una oscuridad que parecía tragarse la luz de sus lámparas de aceite. El umbral hacia el infierno estaba finalmente abierto. El hedor que ascendió desde las profundidades fue la primera confirmación, una bofetada nauseabunda que hizo retroceder instintivamente a los hombres más curtidos. Era una amalgama profana, una composición olfativa del horror. En la superficie, el olor químico y penetrante de la lejía y la cal viva, un intento desesperado por esterilizar lo inconfesable. Pero debajo de esa capa química, pulsaba el verdadero aroma del sótano, un dulzor pesado, casi empalagoso, de carne en descomposición, mezclado con el olor metálico y cobrizo de la sangre, tanto fresca como seca. Era el olor de un matadero clandestino, de la muerte industrializada, el perfume rancio y persistente que se adhería a la ropa, al pelo y a la memoria. Era el ingrediente secreto del estofado. Despojado de todas sus especias, descendieron por unos escalones de piedra resbaladizos por la humedad y una capa de suciedad indefinible. El aire se hizo más frío, más denso, cargado de una quietud antinatural. El ruido del restaurante se desvaneció, reemplazado por el goteo rítmico del agua de alguna tubería rota y el zumbido de enjambres de moscas que se agitaban en la oscuridad. A medida que la luz de sus lámparas cortaba la penumbra, la verdadera naturaleza del lugar comenzó a revelarse, no de golpe, sino en fragmentos de pesadilla. Lo primero que vieron fue una serie de jaulas de hierro forjado, similares a las utilizadas para el ganado, alineadas contra una pared húmeda, y dentro de las jaulas había formas humanas acurrucadas, figuras esqueléticas con los ojos hundidos y dilatados por un terror que había superado los límites de la locura. El horror de la escena era dantesco, una visión extraída de las crónicas más oscuras de la depravación humana. En las jaulas había al menos 6 personas en diferentes estados de desnutrición y abandono. Sus ropas eran harapos, sus cuerpos estaban cubiertos de llagas y suciedad. No hablaron, no gritaron, solo observaron a los oficiales con una mirada vacía. La mirada de aquellos que han habitado el abismo durante tanto tiempo, que han olvidado la existencia de la luz. Eran los acogidos del albergue de Elías.
la materia prima en su etapa de engorde, mantenidos con vida en condiciones infrahumanas hasta que alcanzaran el punto óptimo para el procesamiento. El silencio de aquellas víctimas era más elocuente y condenatorio que cualquier confesión gritada. Era el testimonio mudo de una crueldad metódica e insondable. Más allá de las jaulas, el espacio se abría a una segunda área, cuyo propósito era inequívoco. Era la zona de matanza. A diferencia del área de las celdas, esta parte del sótano estaba impecablemente limpia, casi estéril. El suelo de piedra tenía una ligera inclinación que conducía a un desagüe central, diseñado para evacuar fluidos de manera eficiente. En el centro se erigía un enorme tajo de carnicero, un bloque de madera tan saturado de sangre vieja que su superficie se había vuelto casi negra, a pesar de los evidentes signos de un fregado obsesivo. En la pared, colgados en un orden perfecto, había un arsenal de herramientas, cuchillos de desollar de varios tamaños, hachas de carnicero, sierras para hueso y una serie de ganchos de hierro, idénticos a los que se usan para colgar las reses. La pulcritud del lugar era, quizás, el detalle más monstruoso de todos. Fue en un pequeño escritorio de madera, apartado en una esquina de la zona de sacrificio, donde Ramírez encontró la pieza final y más condenatoria de la evidencia. No era un arma, ni un resto humano. Era un simple libro de contabilidad de tapa dura, como el que usaría cualquier comerciante para llevar el registro de sus mercancías. Su apariencia era tan mundana que resultaba obscena en aquel contexto. Con manos temblorosas, el sargento lo abrió. Las páginas estaban llenas de la caligrafía pulcra y metódica de Mateo, una escritura sin florituras, funcional y fría. No era el diario de un loco, sino el registro de producción de una fábrica cuya materia prima eran seres humanos. El horror no era fruto de la pasión o la locura, sino de un cálculo empresarial. Las columnas del libro transformaban la tragedia humana en una ecuación logística. La primera columna, titulada Adquisición, listaba un nombre o una descripción: el coronel, mujer joven con cría, junto a una fecha. La segunda, peso inicial, registraba una cifra en kilos. La tercera, estancia, detallaba los días que las mercancía permanecía en las jaulas. La cuarta columna, la más escalofriante hasta ese momento, se titulaba Dieta de engorde y contenía anotaciones escuetas como caldos grasos, restos de pan o agua azucarada. Era el plan de negocio de la muerte, el proceso documentado para optimizar el producto final, para asegurar que la carne fuera lo más aprovechable posible. Cada entrada era una vida reducida a una serie de variables cuantificables en el camino hacia su aniquilación programada. Ramírez pasó las páginas con una mezcla de náusea y fascinación macabra. Los nombres y descripciones se sucedían, docenas de ellos, un catálogo de los olvidados de Monterrey. Cada línea era un fantasma que por fin encontraba su voz en la fría caligrafía de su verdugo. Y entonces llegó a la última columna, la que disipaba cualquier posible sombra de duda y revelaba la monstruosidad en su totalidad. Llevaba por título Fecha de procesamiento. Junto a cada nombre había una fecha final, el día en que la persona dejaba de ser un activo en espera y se convertía en el ingrediente principal del plato estrella de la providencia. El libro de contabilidad no solo registraba desapariciones, documentaba, con una precisión industrial, la transformación de la caridad en canibalismo. El impacto de la revelación fue un golpe silencioso pero devastador para el sargento. El famoso estofado, el plato que había cimentado la reputación de los hermanos y deleitado a la élite de la ciudad, no era solo el producto de un asesinato, era el resultado final de un sistema perverso y meticulosamente organizado. La falsa piedad de Elías era el departamento de adquisiciones. Las jaulas del sótano eran el almacén de materia prima. La zona de matanza de Mateo era la línea de producción. Y el opulento salón del restaurante era el punto de venta, donde los ricos, sin saberlo, se devoraban a los pobres en un acto de comunión grotesca, una parodia blasfema de la caridad cristiana que Elías predicaba. El ciclo estaba completo, y su lógica era tan perfecta como demencial.
Mientras los primeros prisioneros, parpadeando ante la luz como si renacieran, eran ayudados a subir las escaleras por los oficiales, Ismael Ramírez permaneció inmóvil en el centro del sótano, con el libro de contabilidad abierto en sus manos. El peso de aquel objeto parecía contener el de todas las almas que habían perecido entre aquellas paredes. El aire estaba cargado con el silencio de los crímenes confesados, un silencio más pesado que cualquier grito. Desde el piso de arriba, llegaban los ecos lejanos del caos, las voces de un mundo que estaba a punto de descubrir que sus héroes eran monstruos y que su manjar más preciado estaba amasado con la carne de los inocentes. La investigación había terminado. La pesadilla, para toda la ciudad de Monterrey, no había hecho más que empezar. El sargento cerró el libro con un gesto definitivo. El sonido de las tapas al chocar fue el único ruido en la quietud del matadero. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Ya no eran sospechas ni testimonios de hombres asustados. Era la propia confesión de los hermanos, escrita con la tinta fría de la contabilidad. Al subir las escaleras y regresar a la luz, Ramírez sabía que no solo había resuelto una serie de desapariciones, había arrancado la máscara de una sociedad entera, exponiendo la podredumbre que se escondía justo debajo de la superficie dorada del progreso. La verdad, finalmente desenterrada, era más terrible que cualquier rumor de callejón, y estaba a punto de quemar los cimientos mismos de la ciudad. El juicio de los hermanos Elías y Mateo no fue un simple proceso judicial, se convirtió en el espejo en el que la próspera sociedad de Monterrey se vio obligada a contemplar su propia y monstruosa imagen. La noticia se extendió como una epidemia de pánico, una onda expansiva de náusea y repulsión que sacudió los cimientos de cada hogar acaudalado. Los hombres y mujeres que semanas antes habían elogiado el estofado de La Providencia como el epítome del refinamiento culinario, ahora se veían asaltados por el recuerdo de su sabor. Un sabor que se había transmutado en la memoria, pasando de ser un placer exquisito a una ignominia caníbal. Se documentaron casos de histeria colectiva, de comensales que vomitaban incontrolablemente al simple recuerdo del aroma, atormentados por la certeza de haberse convertido, sin saberlo, en cómplices de una depravación que desafiaba los límites de la imaginación humana. La opulencia de la ciudad se había alimentado, literalmente, de la carne de sus desheredados. La sala del tribunal se abarrotó durante semanas con una multitud morbosa, una mezcla de la misma élite que había frecuentado el restaurante y el pueblo llano que veía en el juicio una forma de catarsis. Elías, despojado de su encanto y su máscara de filántropo, se mostró como un hombre quebrado, un actor cuya obra había llegado a un final abrupto y sangriento, alternando entre el mutismo y balbuceos incoherentes sobre una misión divina pervertida. Mateo, en cambio, permaneció impasible, una mole de carne y silencio. Su calma era más aterradora que cualquier grito de locura. Observaba el proceso con la misma mirada vacía y pragmática con la que, según los testigos, evaluaba a sus víctimas. No mostraba arrepentimiento ni miedo, solo la indiferencia de un artesano cuyo proceso de producción había sido interrumpido. Su silencio era una confesión más elocuente que cualquier palabra, el testimonio de una mente que había deshumanizado a sus semejantes hasta convertirlos en mera materia prima. El punto culminante del juicio, el momento que selló el destino de los hermanos y quedó grabado a fuego en la memoria de Monterrey, fue la lectura pública del libro de contabilidad de Mateo. Un funcionario judicial, con la voz temblorosa por el horror, leyó en voz alta las entradas una por una, nombres, descripciones, pesos, dietas de engorde y fechas de procesamiento. Cada línea era un martillazo en el ataúd de la civilización. El coronel, peso inicial 62 kilos, procesado el 12 de noviembre. Mujer joven con cría, peso conjunto 58 kilos, procesada el 21 de noviembre. La fría y metódica burocracia del mal silenció la sala. El horror ya no era un rumor abstracto, sino un hecho documentado, una verdad tan precisa y ordenada como brutal. El libro, aquella prueba irrefutable, no solo condenó a los hermanos, sino que expuso la terrible lógica industrial que subyacía a su caridad. Incluso antes de que se dictara la sentencia, la furia del pueblo de Monterrey
contenida durante el juicio, explotó en un acto de purga colectiva. Una noche, mientras los hermanos esperaban su veredicto en celdas separadas, una turba silenciosa y decidida, armada con antorchas y odio, marchó hacia La Providencia. El edificio, otrora símbolo de estatus y buen gusto, fue engullido por las llamas. El fuego no fue un acto de vandalismo, sino un ritual de exorcismo. La gente observaba cómo las llamas consumían la madera y ennegrecían la piedra, como si el calor pudiera purificar la mancha que el restaurante había dejado en el alma de la ciudad. El olor a quemado se mezcló en el aire nocturno con el fantasma del aroma del estofado, creando una última y nauseabunda sinfonía que marcó el fin de una era de inocencia culpable. La sentencia fue la que todos esperaban y exigían: muerte por garrote vil en la plaza pública. La ejecución fue un espectáculo sombrío, un evento al que acudió toda la ciudad, no por sed de sangre, sino por una necesidad visceral de ver el ciclo de horror cerrado con sus propios ojos. Elías lloró y suplicó, un patético vestigio del hombre que había sido. Mateo, fiel a su naturaleza hasta el final, caminó hacia el patíbulo con paso firme y aceptó su destino sin pronunciar una sola palabra. Sus muertes no trajeron alegría, solo un alivio pesado y sombrío. La ciudad había extirpado el tumor, pero la cicatriz, sabían todos, permanecería para siempre. Habían eliminado a los monstruos, pero no podían borrar el hecho de que esos monstruos habían nacido y prosperado en su seno, alimentados por su propia y deliberada ceguera. Tras el incendio y la ejecución, el solar donde una vez se alzó, La Providencia, se convirtió en un estigma en el corazón de la ciudad. Durante años, nadie se atrevió a construir sobre aquella tierra maldita. Se decía que el suelo estaba tan saturado de sangre y grasa humana que nada bueno podría volver a crecer allí. Las malas hierbas que brotaban eran de un color enfermizo, y los pocos árboles que se plantaron se secaron antes de dar fruto. El lugar se transformó en un hueco físico en el paisaje urbano, un recordatorio perpetuo y visible de la atrocidad. Los niños evitaban pasar por delante al anochecer, y los adultos se santiguaban al cruzar la calle, como si un aura de maldad perenne emanara de las cenizas y los cimientos ennegrecidos. Con el paso de las décadas, la historia documentada de los hermanos caníbales de Monterrey comenzó a desvanecerse en las brumas del folclore. La verdad, demasiado cruda y específica para ser contada a la hora de dormir, fue lijada por la tradición oral, transformándose en una leyenda urbana, un cuento con moraleja para asustar a los niños desobedientes. No aceptes comida de extraños, advertían las abuelas, o acabarás en el estofado de los hermanos de La Providencia. Los detalles del libro de contabilidad y del juicio se perdieron, reemplazados por elementos más fantásticos de fantasmas y almas en pena. La historia se convirtió en un espectro, una narración que servía para encapsular el miedo a lo desconocido y a la falsa apariencia, perdiendo su filo como crítica social para convertirse en un escalofrío compartido en las noches oscuras. Sin embargo, el verdadero legado de La Providencia no reside en los fantasmas que supuestamente habitan el solar, sino en la incómoda pregunta que dejó suspendida sobre la conciencia de Monterrey y, por extensión, sobre cualquier sociedad que genera y desprecia a sus marginados. ¿Quién fue el verdadero monstruo? ¿Fueron Elías y Mateo, dos individuos cuya psique se había torcido hacia una maldad insondable? ¿O fue la sociedad porfiriana que, en su obsesión por el progreso y la apariencia, hizo a los pobres tan invisibles, tan despojados de humanidad, que su desaparición sistemática pasó completamente desapercibida? La historia de los hermanos es la prueba más macabra de que la indiferencia es el caldo de cultivo donde germinan las peores atrocidades, demostrando que el mayor peligro no siempre proviene del depredador que acecha en las sombras, sino de la luz que elige no mirar. Hoy, en el siglo XXI, en el lugar donde se sirvió el estofado más infame de la historia de México, no hay una placa conmemorativa ni un monumento. Solo existe un aparcamiento, una extensión de asfalto gris y funcional que cubre la tierra maldita. Pero la leyenda persiste. Los trabajadores nocturnos de la zona y los vecinos de los edificios más antiguos
Juran que en las noches más silenciosas, cuando el tráfico de la metrópoli moderna se apaga, todavía se puede percibir un olor extraño en el aire, un aroma vagamente dulzón y especiado. Y a veces, afirman, se puede escuchar el eco lejano de un lamento, un murmullo colectivo que no es del viento, sino de las almas hambrientas que buscaron caridad y encontraron su fin en el altar de la gastronomía más atroz. La historia de La Providencia es más que una leyenda, es un archivo abierto sobre la oscuridad que puede anidar tras la fachada de la virtud. Es un recordatorio de que las memorias más terribles no deben ser enterradas bajo el asfalto del progreso, sino examinadas a la luz, por muy incómoda que ésta sea, para asegurar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados y que sus advertencias sigan resonando en el presente. Suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.